Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Palabra célebre de Albert Einstein. Ingeniero Castillo Heredia, Luis Javier, máster. Le saluda el estudiante César Giovanni Chamorro Romera, docente de la materia de seguridad informática. Soy del grupo número 17 del séptimo semestre del C2. Bueno, como objetivo tenemos comprender el esquema general de cifrado en flujo y en bloque, como objetivo específico describir conceptos clave de la criptografía de clave compartida, incluyendo diferencias entre cifrado simétrico y asimétrico con la finalidad de fortalecer los conocimientos. Bueno, ingeniero, una breve introducción. Tenemos la presente exposición de los estudiantes de la tarea de la carrera de Ingeniería de Tecnología de la Información y Comunicación se centrará en conocer los conceptos claves, asimismo en describir la manera detallada y mecanismos de cifrado, ya sea en flujo y en bloque, ¿no? El cifrado, podría manifestar que el cifrado representa un mecanismo crucial en el ámbito de la protección de datos que convierten la información accesible en un formato inaccesible para cualquier persona no autorizada. La importancia de este proceso se ve subrayada por su capacidad para garantizar la confiabilidad y la seguridad de la información. Además, el cifrado desempeña un papel fundamental a la hora de preservar la integridad, se puede decir, ¿no?, de los datos, ya que complica los esfuerzos de los actores malévolos para realizar alteraciones fraudulentas y asimismo esta ayuda a empresas e instituciones a cumplir rigurosas leyes y normas de protección de la información. Ya, esto se debe ya que cada vez vamos viviendo un entorno digitalizado y caracterizado por vulnerabilidades frecuentes. Eh, bueno, asimismo tenemos que la criptografía y su aplicación principal eh, surge con las herramientas fundamentales y más extendidas para mitigar estos riesgos. El cifrado es el proceso de transformar datos legibles en un formato codificado e incomprensible que solo puede ser revertido con una clave criptográfica específica. Este mecanismo garantiza que incluso si los datos son interceptados por partes no autorizadas, permanezcan sin uso sería y confiables. Más allá del cumplimiento normativo, el cifrado asegura la integridad de los datos y la autenticación, ya que estos son dos pilares esenciales o fundamentales de la metodología científica al prevenir la alteración no autorizada de la información almacenada o transmitida. El cifrado sostiene la confiabilidad y validez de los resultados de la investigación. Este es un factor determinante para la credibilidad institucional y el progreso científico. Por lo tanto, el estudio de la implementación efectiva, gestión de claves y la continua actualización de los algoritmos de cifrado es una área de la investigación vital para proteger los activos digitales en constante evolución. Bueno, esperamos por medio de esta exposición ser claros y precisos al momento de argumentar, ya que toda esta investigación ha sido extraída de fuentes confiables y científicas, ingeniero. Buenas noches, ingeniero Heredia Castilla Luis Javier, docente que imparte la materia de seguridad informática. Soy el estudiante Manuel Alfredo Carenas Díaz de la carrera de Tecnología de la Información y Comunicación en línea, séptimo semestre C2. Estoy compartiendo para conocer acerca del taller 02. Criptografía de clave compartida. Tenemos una imagen aquí clara en la cual podemos
percatarnos acerca de que existe un emisor y un receptor. Pero para este cifrado de clave compartida podemos ver que el emisor envía la palabra hola y esta palabra pasa por un filtro en la cual la llave privada del emisor la envía codificada y la llave privada del emisor abre y permite que esto que está cifrado nuevamente pueda ponerse en palabras comprensibles para entenderlo. Así lo hace el receptor. Cabe mencionar, según Cabrera Serrano 2023, la criptografía de la clave compartida, también conocida como criptografía simétrica, es un método de cifrado en el que la misma clave se utiliza tanto para descifrar la información. Esto significa que el emisor y el receptor deben poseer la misma clave secreta y mantenerla protegida, ya que si un tercero la obtiene, podría acceder al mensaje. Uno de los conceptos clave en la criptografía de la clave compartida es la clave secreta, que debe mantenerse confidencial entre partes que se comunican. Otro concepto importante es el algoritmo de cifrado, que define las reglas para transformar el mensaje original en texto plano en un texto cifrado elegible y viceversa. Según J.C. Mendoza 2008, el principal reto de este tipo de criptografía es el intercambio seguro de la clave. Antes de comenzar la comunicación, ambas partes deben acordar la clave, lo que puede ser un poco riesgoso si el canal no es seguro. Cabe mencionar también que según J.C. Mendoza 2018 existe diferencia entre cifrado simétrico y asimétrico. Podemos ver aquí el número de claves en cifrado simétrico usa una sola clave para cifrar y cifrar, pero en cambio en clave cifrado asimétrico usa dos claves, una pública y una privada. En velocidad, cifrado asimétrico es más rápido y eficiente en el procesamiento de datos. En cambio, en velocidad, el cifrado asimétrico es más lento debido a cálculos más complejos. En seguridad del intercambio, el cifrado simétrico es menos seguro si la clave se transmite por un canal inseguro, pero en cambio, la seguridad del intercambio, el cifrado asimétrico es más seguro ya que la clave privada nunca se comparte. Asimismo, existen ejemplos de algoritmos cifrado simétrico AES-DES, 3DES, RC4 y en ejemplos de algoritmos de cifrado asimétrico RCA, SC, defects, N. También el uso común del cifrado simétrico, podemos ver que el cifrado de datos masivo o en tiempo real. En cambio, el uso común en cifrado asimétrico, intercambio de claves de firmas digitales, au- eh, autentización. Bueno, le agradezco, ingeniero, por haberme escuchado y disculpe que no puedo hacer un poco más la voz, me encuentro un poco delicado de salud. Muchas bendiciones y que tenga una excelente noche. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniero Castillo Heredia Luis Javier. Le saluda la estudiante Mariuxiel Rocío Sánchez España del paralelo C2 de la carrera de Tecnología de la Información. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre la criptografía de la clave compartida. Según Cabrera Serrano del 2023, la criptografía, la clave compartida, también conocida como criptografía simétrica, es un método de cifrado en el que la misma clave se utiliza tanto para cifrar como para descifrar la información. Esto significa que el emisor y el receptor deben poseer la misma clave secreta y mantenerla protegida, ya que un tercero la sostiene podría acceder al mensaje. Uno de los conceptos claves en la criptografía de clave compartida es la clave secreta, que debe mantenerse confidencial entre las partes que se comunican. Otro concepto importante en el algoritmo de cifrado que define las reglas para transformar un mensaje original, texto o plano, en un texto cifrado legible y viceversa.
Bueno, en el principal reto de este tipo de criptografía es el intercambio seguro de la clave. Antes de comenzar la comunicación, ambas partes deben recordar o acordar la clave, de la que puede ser riesgos en un canal o es algo seguro, pues, ¿no? Según Vargas 2015, la criptografía, la clave compartida, también conocida como criptografía siméntica, es un método de cifrado en el cual la misma clave se utiliza tanto para descifrar y para descifrar la información. Bueno, en una de las ventajas y desventajas, vamos a hablarles sobre las ventajas. Son rápidas y eficientes. Los algoritmos de clave compartida son los más rápidos que los de la clave pública, ya que se requieren de menos computacionales para el proceso de cifrado y descifrado. Y en las desventajas, pues sería la distribución clave, que sería el principal problema, que es como compartir la clave de forma segura entre los participantes, ya que si un tercero la intercepta, podría acceder a toda la información. Bueno, no nos garantiza tampoco la identidad de emisor y receptor, por lo que alguien con la clave puede suplementar la identidad de otro usuario. Ya la escalabilidad ilimitada en sistemas, en muchos usuarios se necesitan múltiples claves diferentes para cada una de la comunicación, ya que complica la gestión. Y en tipos de cifrado, pues se podría decir que la criptografía en clave compartida o la criptografía sincrética, utilizada principalmente dos tipos de cifrado, el cifrado de flujo y el cifrado de bloque. Vamos a hablarle un poquito del cifrado de flujo. Este tipo de cifrado procesa los datos bit y por byte. Por byte, transformado continuamente en el flujo de información, es ideal para las transformaciones en tiempo real, como en comunicación por voz y por video. Un ejemplo clásico de algoritmo sería el RC4. Su principal ventaja es la velocidad, aunque puede ser vulnerable y si la clave se reutiliza o se filtra parte del flujo. Y en el cifrado de bloque, en este método los datos se dividen en bloques de tamaño fijo, por ejemplo el 64 o 128 bits. Por cada bloque se cifra por separado. Mediante la misma clave, los algoritmos AES y DES son ejemplos representativos. Su ventaja es que ofrece mayor seguridad y resistencia a ataques criptográficos, aunque es más lento y el cifrado de flujo puede requerir más recursos. Bueno, conmigo esto ha sido todo, ingeniero. Le doy paso a mi siguiente compañera. Saludos, ingeniero. Les saluda Chuchupan Carmela Jessica Elizabeth. Compartir pantalla acerca del tema que me ha tocado, algoritmo de cifrados simétricos más utilizados. Como podemos ver aquí, los que más hemos utilizado hoy en día, como tenemos el algoritmo, seguridad actual, velocidad, uso principal. Asimismo también tenemos como son de los algoritmos, podemos el DES, el 3DES y RC4. Y la seguridad actual, el DES es inseguro, y asimismo la velocidad es rápida y el uso principal es el sistema heredado. Y el algoritmo de 3DES la seguridad actual es seguro, y así la velocidad es lento y el uso principal es múltiple de aplicaciones VPN y TLS. Y en RC4 la seguridad actual es inseguro y la velocidad es muy rápida y el uso principal es obsoleto del web SSL y antiguo. Así también como nos indica que es algo
como que es un bloque seleccionado como Federal de Procesamiento de Información en Estados Unidos en el año de 1977. Esta funciona sobre el bloque de 64 bits y utiliza una clave de 56 bits. Asimismo, este nos dura muchos años, fue el algoritmo el que más utilizamos a nivel mundial. Y sin embargo, por el avance del que ha tenido la capacidad computacional, también es una clave específica que nos da el 56 bits, de que se volvió más vulnerables al ataque de las fuerzas brutas, que fue por lo que hoy en día se considera que es un inseguro para la mayoría de las aplicaciones. Así también vemos como que es también el algoritmo que antes era estándar como DES y RC4, ahora son inseguros. Como 3D fue una mejora importante, aunque más lenta. Hoy en día en el estándar de la industria es AES, Advanced Screen Strand, que ofrece un equilibrio óptimo entre seguridad y rendimiento. Eso es todo, gracias. Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Dani Patricio Vargas y Paz, alumno del séptimo semestre para el OC2. Continuando con la exposición, me ha tocado hablar sobre los mecanismos de cifrado en flujo y cifrado en bloque. Como introducción, tenemos que el cifrado es una técnica fundamental en la seguridad de la información. Se clasifica principalmente en dos categorías según cómo manejan los datos a cifrar: cifrado en flujo stream zipper y cifrado en bloque block zipper. Ambos mecanismos buscan transformar datos legibles, texto plano, en datos ilegibles, texto cifrado y viceversa, pero emplean enfoques operativos. El cifrado en flujo Stream Zipper es un flujo que procesa los datos de entrada, texto plano, de forma continua, normalmente bit a bit o byte a byte. Su funcionamiento se inspira en el principio de la libreta de un solo uso, One Time Pad, y criptográficamente es el único sistema perfectamente seguro, aunque impráctico en su forma pura. El cifrado en bloque, block zipper, opera sobre el texto plano dividiéndolo en trozos de tamaño fijo denominados bloques. Cifra cada bloque independientemente o de manera encadenada dependiendo del modo de operación. Produce un bloque de texto cifrado del mismo tamaño. Tenemos un cuadro comparativo donde vemos las características, el cifrado en bloque, el cifrado en flujo y cifrado en bloque. Tenemos como características unidad de procesamiento, operación principal, velocidad, latencia, propagación de errores, y lo que vendría a ser la unidad de procesamiento en el cifrado en bloque es bit a bit o byte a byte, y el cifrado en bloque, bloques de tamaño fijo de 64 o 128 bits. Asimismo, la operación principal, generación de flujo de claves, PRNG, y XOR con el texto plano. El cifrado en bloque, rondas de sustitución y permutación de Feistel o similar. La velocidad tenemos generalmente más rápido, eficiente, generalmente más lento que el cifrado en flujo, el cifrado en bloque. Latencia baja, ideal para comunicaciones continuas y tiempo real. El cifrado en bloque moderada, mayor latencia, pero el procesamiento en bloques. Propagación de errores mínima, y la de cifrado en bloque variable en modos encadenados. Necesidad de relleno no se requiere, ya que es bit a bit y byte a byte. Y el cifrado en bloque se requiere para que el mensaje sea justo el tamaño del bloque. Modos de operación: el propio diseño del generador de flujo de claves, esencial el cifrado en bloque, SEB, CBC, CTR, GCM, etc. Ejemplos: tenemos RC4, Salsa 20, Chacha 20, y el cifrado en bloque AES, DES, 3DS, Towich y Blowfish. Esto sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, llegamos a la parte de las conclusiones, ingeniero. En este caso, como conclusión, como estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información, luego de la realización de la presente investigación, podemos concluir
que la elección entre el cifrado de flujo y el cifrado de bloque dentro del paradigma de la criptografía simétrica no sería arbitraria. Esta sería ligada al tipo de datos, ¿no? Los requisitos de rendimiento y el contexto de seguridad de la aplicación. Podríamos manifestar también que ambos mecanismos son pilares de la criptografía, la clave compartida, ya que ofrecen soluciones robustas para la confiabilidad e integridad de la información. Estos destacan los escenarios en distintos campos, ¿no? Podríamos decir también que el cifrado de bloque ejemplifica el omnipresente, ya que esta es la elección predeterminada para el cifrado de datos almacenados, ¿no? Y la protección de protocolos de comunicación que manejan datos en porciones discretas, como el TLS. Su fortaleza se radica en la difusión y confusión que introduce al cifrar bloque frío de datos, lo que hace excepcionalmente resistente a los ataques estadísticos. Su naturaleza de operación requiere un relleno cuando el último bloque no está completo, lo cual puede introducir una pequeña sobrecarga. Sin embargo, su seguridad probada y la eficiencia de su implementación en hardware lo convierten en el estándar de oro, sería, para base de datos, sistemas de archivos y el tráfico en la web, ya que este es seguro. La posibilidad de usar diferentes módulos de operación permite adaptar el algoritmo que ofrece propiedades adicionales como la autenticación, extendiendo su utilidad más allá de la manera más confiable sería. Asimismo, por otro lado, podemos concluir que el cifrado de flujo, como el antaño popular sería el RC4 o sus sucesores más seguros, brilla en entornos donde la latencia es crítica y los datos llegan o deben ser procesados byte por byte o bit por bit. En las transmisiones en tiempo real, las comunicaciones inalámbricas o el cifrado de voz, al generar un flujo de clave pseudo aleatoria de la misma longitud que el mensaje y combinarlo con los datos mediante una simple operación, usando el operador lógico XOR. El cifrado en flujo evita padding y permite un procesamiento extremadamente rápido y con bajo consumo de recursos sería. Su principal riesgo radica en la reutilización de la clave vector y de inicialización, lo que puede comprometer la seguridad si no se implementa cuidadosamente. La sincronización entre el emisor y el receptor es también vital, ya que a través de la pérdida de un solo bit puede desalinear todo el proceso del cifrado, ¿no? También podemos concluir igual manera como a una acotación más que su utilidad final se reduce a un balance para la máxima seguridad y el cifrado de grandes volúmenes de datos estáticos en el cifrado de bloque. Es un modo de operación seguro y auténtico. Es inigualable, ya que por la velocidad, el bajo y la protección de datos, bajo costo y la protección de datos que fluyen continuamente, el cifrado en flujo moderno y bien implementado, como es el Chacha 20, es la mejor opción. Las organizaciones deben evaluar meticulosamente sus requisitos de amenaza y rendimiento para seleccionar la herramienta criptográfica más adecuada, entendiendo que ambos métodos son complementarios y esencialmente en la arquitectura de seguridad digital actual. Con esto también podemos decir que cada uno de estos cifrados puede ser utilizado acorde a la necesidad de las empresas o persona natural que quiera aplicar esto, ¿no? Esperamos como estudiantes, luego de esta investigación experimental,
poder poner en práctica todos estos conocimientos teóricos en la implementación en la vida cotidiana a través de un problema que se suscite, ¿no? Y poder estar preparado para dar soluciones, ingeniero. Con esto presento la bibliografía que nos hemos basado para la realización de las mismas. Que tenga buen día.